RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar sobre la situación que vive el país en la inseguridad ciudadana, estos casos de asesinatos, robos que se hacen común ya, no solo en Lima, sino en el interior del país. Vamos a dialogar, damos la bienvenida aquí a nuestra edición de hoy en el enlace regional al doctor Rubén Vargas, exministro del Interior. Doctor Vargas, buenos días, gracias por este enlace aquí con nuestro programa. Lizardo, amigos de CR, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Sí, doctor Vargas, ¿cómo entender ya que en este periodo de gobierno del presidente Pedro Castillo, que tiene medio año prácticamente, se esté dando 3 cambios en la cartera del Interior, una situación preocupante por el estado de emergencia que vive no solo Lima, sino el interior país debido al alto índice de delincuencia en nuestro país? ¿Cuál es su análisis, por favor? Bueno, Lizardo, primero queda claro con el manejo que se está haciendo del sector interior, es que al gobierno del presidente Castillo no le interesa el problema de la inseguridad que vivimos los peruanos. Está claro que el gobierno del presidente Castillo no tiene un norte definido para enfrentar el problema de la seguridad. No tiene una estrategia, no sabe qué hacer con el problema de la inseguridad. Eso básicamente se grafica a partir de la forma tan displicente con el que maneja los problemas de la inseguridad, los problemas del sector interior y de la policía. Uh-huh. Ahora... Y es más, diría que no solamente que no le interesa, sino pareciera de que ha entregado la policía a sectores oscuros para que precisamente debiliten, desmantelen, para que castren, para que le pongan camisas de fuerza a las investigaciones contra el crimen organizado especialmente. Uh-huh. La verdad que la situación es absolutamente crítica, caótica, anárquica. Conozco bastante a nuestra Policía Nacional, a quien respeto muchísimo. Conozco los problemas de seguridad que endémicamente estamos enfrentando, pero tengo que señalar de que ni siquiera en la época del terrorismo, en los 80 y 90, se ha visto una Policía Nacional tan debilitada, tan maltratada, tan golpeada por su propio comando y por el gobierno. ¿Quiénes estarían detrás de esto, doctor Vargas? Se habla, el propio renunciante ministro Avelino Guillén ha dicho que hay un gabinete de sombras, lo cual hoy desmiente el presidente de la República en una entrevista que da al diario La Noticia. ¿Qué hay detrás de todo esto, en estos conflictos, en estos enfrentamientos que se ha tenido últimamente entre el Ministerio del Interior y la policía? Bueno, a ver, las denuncias que se han presentado desde el interior de la propia policía, y estamos hablando de las denuncias gravísimas, que han sido presentadas y expuestas por el subcomandante general de la policía, que acusa que para el último ascenso de coroneles a generales se cometieron actos alevosos de corrupción. Cobraron hasta $25,000 por el ascenso de algunos coroneles a generales. Eso no lo dice un periodista haciendo especulación. Está denunciando el subcomandante general de la policía. Y también hay informes de la propia policía que denuncian, que llaman la atención de los cambios de colocación sin ningún criterio técnico operativo y que estarían cobrando hasta 5,000 soles por esos cambios. En solo una región, en la región Lima, se han solicitado más de 1,600 cambios de colocación, especialmente del personal subalterno. Si a eso sumamos
que por decisión directa del comandante general de la policía, bueno, ahora ex comandante, el general Gallardo, se debilitó, se desarticuló a las grandes unidades de la policía que están enfrentando al crimen organizado, especialmente a esa criminalidad organizada que formaban parte algunos políticos, algunos excongresistas e inclusive congresistas actuales. Si se castiga a los agentes que han hecho las investigaciones contra políticos y siendo capacitados, ahora están dirigiendo el tránsito por orden del comandante general, si consideramos también de que este ex comandante general recortó el presupuesto precisamente de esas unidades para que no sigan operando, y si además el ex comandante general amenazaba a todos los generales para que si alguna operación realizara la policía sin que él conociera, iban a ser amonestados, entonces creo que la situación estaba absolutamente clara. La policía estaba siendo instrumentalizada con fines oscuros por la propia cabeza de esta institución. Y estamos viendo, por lo que ha señalado el exministro Guillén, de que toda esta situación era de conocimiento del presidente. Entonces creo que toda esta situación que hemos señalado, y además, si colocamos en este análisis la insubordinación del comandante general frente al ministro del Interior, la insubordinación tolerada por el presidente Castillo, entonces creo que el panorama está completo. Alguien está pretendiendo debilitar, destruir a la Policía Nacional, y que los únicos que se benefician con esa situación son precisamente los que están siendo ahora mismo investigados por sus vínculos con organizaciones criminales, con el terrorismo, con el lavado de activos y ese tipo de situaciones en las que la policía tiene un papel importante en esas investigaciones. Y precisamente, esa es la situación en la que estamos, lamentablemente. Ahora, Doctor Vargas, ya en las próximas horas se estaría nombrando al nuevo ministro. ¿Cuál sería el perfil de este nuevo ministro del Interior? Porque también hoy se ha conocido ya que el gobierno ha dado por concluida la designación del teniente general Javier Santos Gallardo Mendoza. ¿Cómo podíamos abordar este tema en esta emergencia al haberse declarado incluso estado de emergencia Lima y el Callao, sin ministro del Interior? Bueno, en realidad se debió haber declarado la emergencia al sector interior, a la Policía Nacional, antes de declarar emergencia a Lima y al Callao. Además, recurrir a esa posición demagógica del estado de emergencia ratifica eso que hemos estado señalando, que el gobierno del presidente Castillo no tiene una idea clara de cómo enfrentar la inseguridad. Declarar en estado de emergencia finalmente se reduce a restringir algunos derechos fundamentales, como el de libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio, de manifestaciones públicas, que son derechos fundamentales que desde mi punto de vista no tienen ninguna relación con el aumento de la criminalidad organizada. ¿Qué relación tiene restringir la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la manifestación pública con el sicariaje y con los delitos violentos que estamos observando? Ninguna. Que alguien me diga cuál es la evidencia empírica de que declarar en estado de emergencia, es decir, recortar derechos fundamentales, ayuda a combatir el crimen organizado. Es absurdo, es solamente una posición demagógica de esas que siempre invocan la supuesta mano dura contra la delincuencia. En realidad esto esconde la absoluta ausencia de una estrategia, de un plan, de una hoja de ruta, de una brújula. Ese es el gran problema y el síntoma es recurrir a esa posición de la mano dura o a lo que se conoce como el populismo penal, es decir, tratar de resolver los grandes problemas de inseguridad aumentando penas, tipificando delitos como otros. En fin, como digo, son posiciones sin mayor contenido, sin mayor estrategia,
que solamente ahonda más el problema de la inseguridad. Ni con el Ese es el apoyo, tema ni concreto. con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Mira, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad constitucional absolutamente clara. Y esa responsabilidad no es enfrentar la seguridad ciudadana. El perfil profesional, cómo fueron formados nuestros soldados, no es para perseguir a raqueteros, no es para perseguir la criminalidad común. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, de acuerdo al actual marco legal, sí tienen ya un rol importante de apoyo a la Policía Nacional. Y ese rol importante tiene que ver con precisamente el apoyo, la participación en el control de algunos aspectos del crimen organizado, especialmente vinculado a las economías ilegales. Explico un poco más. La Policía Nacional no está en condición, no está en capacidad de hacer, por ejemplo, la interdicción marítima contra el narcotráfico o la interdicción fluvial en los grandes ríos navegables del Perú. La policía no tiene la logística, no está en capacidad de hacer esa interdicción, pero sí la Marina. La Marina de Guerra tiene competencia precisamente de hacer un papel como policía marítima o policía fluvial, y en este caso para controlar que los narcotraficantes o los que desvían los insumos químicos hacia el narcotráfico no puedan hacerlo impunemente. Tenemos una ruta aérea de la droga, las narcoavionetas. La policía no está en capacidad de derribarlas o de hacer interdicción aérea, pero sí la Fuerza Aérea. La policía tampoco está en capacidad de hacer control territorial de grandes zonas que ocupa, por ejemplo, la minería ilegal, como en Madre de Dios, La Pampa. Pero sí el ejército tiene potencia de fuego y la logística para que puedan controlar esos territorios, hacer el control territorial para que la policía haga las investigaciones de acuerdo a su competencia. Entonces, sí, la participación de las Fuerzas Armadas en algunos temas vinculados a la criminalidad organizada sí corresponde, y es más, ya está legislado. Pero no es, o sea, es un despropósito, es un absoluto despropósito pretender abrir los cuarteles para que persigan a raqueteros nuestros soldados. Los estaríamos exponiendo a una situación que va a generar eso que se llama como la retaliación de la violencia. Es decir, se va a complicar más la situación de violencia y vamos a exponer a nuestros soldados a situaciones que después probablemente terminen en consecuencias penales para ellos. Y no tenemos derecho a hacer eso. Ahora, finalmente, doctor Rubén Vargas, ¿quién debería ser el ministro del Interior? ¿Qué perfil tendría? Porque si no hay un liderazgo que lo tiene que representar el propio presidente de la República ante la lucha contra la delincuencia, de nada sería que se nombre otro ministro cuando no hay un apoyo necesario del propio presidente de la República. Bueno, ese es un problema muy serio para el presidente Castillo. Y además, después de conocer las declaraciones que ha dado el exministro Guillén respecto a, por ejemplo, de que habría un gabinete en la sombra con el que el presidente Castillo despacha, que habrían intereses absolutamente oscuros que están bastante cerca de algunos niveles de la Policía Nacional y que tienen algún apoyo en Palacio de Gobierno. Creo que una persona con un poquito de sentido común o un poco de autoestima y dignidad, creo que lo pensaría muchísimo. Es una situación crítica. Mientras tanto, desde mi punto de vista, por directa responsabilidad del presidente Castillo, la Policía Nacional está perdiendo la operatividad que necesitamos precisamente para que estén en las calles brindándonos ese servicio tan básico como es la seguridad. Entonces, pero si la policía en este momento no tiene un comandante general, no tiene un ministro, y el presidente sigue prefiriendo no tomar decisiones rápidas, enérgicas, enfrentando a la corrupción, poniendo orden en este desmadre en el que se ha convertido el Ministerio del Interior, entonces esa indecisión alimenta más la percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad no solamente es
el robo, no solamente es el arranchón, no solamente es ese asesinato. La percepción se alimenta también cuando nuestras autoridades no toman decisiones ejecutivas rápidas que correspondan a la magnitud del problema. El miedo absolutamente legítimo de la población, del ciudadano a pie, es a partir también de cuando sus autoridades y sus gobernantes no saben qué hacer para protegerlo. Eso también alimenta la inseguridad y es eso lo que lamentablemente estamos viendo ahora de nuestro presidente. Bien, esperemos, doctor Vargas, que tome conciencia de esto el presidente de Castillo, porque estamos viviendo un momento de emergencia, sobre todo ante tanta delincuencia que vemos día a día. Muchas gracias por este contacto, doctor Rubén Vargas. Gracias por el enlace aquí con nuestro programa. Buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.